información internacional, antes de hablarles de todo lo que está pasando con el fin del título 42 en los Estados Unidos, pues les contamos de una información importante que tiene que ver justamente con la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, porque ya se confirmó que el embajador Francisco Palmieri va a continuar encargado de esa función diplomática aquí en el país, aquí en Colombia. Y adicionalmente va a asumir el relacionamiento con Venezuela, reemplazando entonces en esta labor a James Story. Esta es una información que ya se da a conocer en las últimas horas. Pero bien, Ana, ahora sí, hablemos de lo que está pasando en Estados Unidos con el fin del título 42, que tiene que ver con la migración. ¿Cómo explicamos todo este asunto? Paula, es que estamos a solo horas de que expire este título 42 y entre en vigor el título 8. Miles de personas siguen llegando a la frontera sur de Estados Unidos y hoy Alejandro Mayorkas, el jefe de seguridad nacional del país, se dirigió a las personas porque muchos de los migrantes dicen estar confundidos, sino que no tienen claro el cambio del título 42 al 8. Han sido muy insistentes en que no se dejen engañar por los coyotes. Dicen que a ellos no les importa la vida de las personas y que este cambio de título no es que se abra la frontera para los migrantes, como muchos están pensando, y por eso se han ido a este lugar. On Thursday. El jueves 11 de mayo a las 11:59 de la noche terminará la orden de salud pública del título 42. En ese momento procesaremos nuevamente a las personas en nuestra frontera sur usando nuestras autoridades de control de inmigración bajo el título 8 del Código de los Estados Unidos. Como si se tratara de una carrera contra el tiempo. Pues decidimos apresurarnos un poco. Estamos a la espera, pues por lo que se acaba el decreto 42, el artículo 42, entonces se nos hace más difícil después creemos, para el paso. Por eso decidimos viajar antes del 11 de mayo. Estados Unidos ha dejado claro qué implica el paso del título 42 al 8. Let me be clear. Permítame ser claro, el levantamiento de la orden pública del título 42 no significa que nuestra frontera esté abierta. De hecho, es todo lo contrario. Sin embargo, miles de migrantes siguen aglomerándose en la frontera pese a las advertencias. Nuestro enfoque general es construir vías legales para que las personas vengan a Estados Unidos e imponer consecuencias más duras a quienes opten por no usar esas vías. Buscan poder cruzar la frontera antes de que se venza el título 42 en solo horas y su esperanza es poder entrar a Estados Unidos, aunque han dejado clara la reglamentación y recuerdan las consecuencias. Los contrabandistas han estado trabajando duro durante mucho tiempo, difundiendo información falsa que la frontera está abierta después del 11 de mayo. No será así. Están mintiendo. A las personas que están pensando hacer el viaje a nuestra frontera sur, sepan esto. Los coyotes solo se preocupan por las ganancias, no por las personas. No dejarse engañar ha sido el mensaje a quienes buscan un futuro mejor y arriesgan su vida por lograrlo. Trabajo sobre en Estados Unidos, porque ella es estadounidense, sabe que los gringos poco trabajan. Que un gringo va a hacer sembrar esto de maíz, eso es mentira, ponen al latino. Construcción, eso lo hace el latino y a nosotros nos gusta trabajar de eso. ¿Vas para la construcción? No, yo voy a manejar el carro de Uber, pero muchos de ellos son hay muchos que les gusta la construcción. A solo horas y ante la incertidumbre hay quienes han tomado decisiones a la deriva. Me voy a entregar voluntariamente. Voy a ir a entregarme voluntariamente con el documento que ellos me entregaron, donde para mí es una decisión difícil. A diferencia del título 42, quienes sean expulsados a partir del viernes deberán esperar 5 años para poder volver a pedir asilo en Estados Unidos e incluso enfrentar un proceso penal en caso de intentar cruzar nuevamente. Estoy como en un limbo, hermano, vamos a ver qué pasa, mijo. Pues espero que pueda pasar a Estados Unidos porque yo también tengo un hijo allá de 18 años. Y pues quiero estar con mi peladito, ¿me entiende? Como estas son miles de historias de quienes buscan a sus familias y un presente diferente para un mejor futuro. Sin embargo, el llamado es siempre buscar la vía legal, estar informados y no caer en los engaños de quienes ofrecen magia, incluso a cambio de la vida. Y desde hace varias semanas funcionarios y analistas en Estados Unidos han llamado la atención por la posibilidad que su país no pueda cumplir con sus obligaciones de deuda y pueda entrar en un default. En la reunión del presidente Biden con los republicanos, los avances fueron mínimos y crece la preocupación.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo hace unos días que el Congreso de ese país tiene hasta el 1 de junio para aprobar una ley que eleve el tope de su deuda y así evitar que caiga en un déficit financiero para gestionar su deuda, conocido como default. El tema se ha venido tratando durante las últimas semanas y son muchos quienes hablan de esa posibilidad, pero también quienes creen que Estados Unidos no permitirá que eso ocurra. Un default de la deuda estadounidense traería dificultades bastante grandes para los acreedores y desestabilizaría a los tenedores, teniendo en cuenta que los Estados Unidos en la actualidad es el mayor emisor del mundo. Veríamos una confianza de los inversores en la deuda de este país bastante afectada, teniendo en cuenta que los Estados Unidos históricamente ha honrado todas las obligaciones de sus acreedores y ha mantenido un costo de endeudamiento bastante bajo. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con los republicanos para buscar una salida y los avances fueron mínimos. Por eso insistió en que el default no es una opción. El líder de la mayoría opositora en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo que no vio ningún movimiento en esa reunión y se programó una nueva cita para el 12 de mayo. Demócratas y republicanos no se han puesto de acuerdo sobre el aumento en el techo de la deuda de Estados Unidos, clave para que el país honre sus compromisos y pague salarios de funcionarios públicos, pensiones y proveedores. Los republicanos insisten en fuertes recortes del gasto y el gobierno no quiere para evitar que se desacelere la economía o se caiga en una recesión. Ambos bandos se acusan de tomar como rehén a la economía. Si algo así pasa, no solo ocasionaría un gran daño a la mayor economía del mundo, sino que sus efectos se sentirían a nivel global, y aunque la mayoría creen que no va a ocurrir, esta vez la polarización política que hay entre demócratas y republicanos aumenta en esa posibilidad. ¿Qué pasaría si hipotéticamente no llegaran a un acuerdo? Pues habría una crisis de medidas incalculables, todos los mercados financieros se derrumbarían, porque los bonos de la Reserva Federal se consideran la tasa libre de riesgo del mercado. A partir del 1 de junio, las medidas excepcionales adoptadas desde enero no serán suficientes. Sin un aumento en la capacidad de emitir deuda o la suspensión del llamado techo de deuda del gobierno federal, no podrá honrar sus obligaciones. Tendríamos en este escenario unos costos de crédito para el país, para los hogares y para las empresas que aumentarían en niveles bastante altos y que podría desencadenar una crisis de crédito a nivel global y que afectaría también a Colombia. En Colombia, veríamos muchos efectos indirectos e indirectos. Estados Unidos, por ser su principal socio comercial, pues el país sufriría de una caída económica debido a la menor demanda de bienes de este grande. La fortaleza de la moneda y sus bonos, dos grandes activos de Estados Unidos, se vería afectada y los efectos globales muy fuertes, al punto que algunos aseguran que podría venir una crisis financiera. La deuda acumulada de Estados Unidos es de cerca de 32 billones de dólares. Según las leyes de ese país, cuando se cumple un tope, el Congreso debe aprobar una ley y ampliar el umbral, y este ya se tocó, razón por la cual se han decidido medidas extraordinarias para cubrir los gastos. La noticia, la multitudinaria manifestación de militares retirados que se vivió en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Más de 6.000 se hicieron presentes para rechazar las políticas del gobierno de Gustavo Petro. Aseguran que el presidente solo está gobernando para quienes lo eligieron y que la inseguridad en el país va en aumento. También se pronunciaron en defensa de la separación de poderes que establece la Constitución. ¡Hasta Leticia! ¡Desde el Chocó hasta Arauca! Más de 6.000 veteranos, oficiales y suboficiales, soldados en retiro y familiares de miembros de la fuerza pública llegaron a la Plaza de Bolívar para sentar su voz de rechazo en contra de la administración de Gustavo Petro. Una manifestación espontánea de respaldo a la institucionalidad, al respeto de la división de poderes que existe en nuestro país y un llamado a la sociedad civil para que hagamos respetar la democracia. Uno de los asistentes se subió al pedestal de Simón Bolívar y quitó una pañoleta del Consejo Regional Indígena del Cauca. Fui víctima de una mina antipersona y no es justo que nos traten como nos están tratando ahorita, que nos quieran quitar las primas, que nos estén recortando el salario a nosotros para dárselo a un poco de bandidos, a esas personas que nos quitaron los pies, que nunca tuvieron piedad con nosotros para poner unas minas antipersonas. Los organizadores se manifestaron en contra de las declaraciones del presidente frente a la separación de los poderes. No nos ha gustado la falta de apoyo a la fuerza pública colombiana, a nuestros policías y a nuestros soldados. No nos ha gustado que haya engañado al país y que haya dado una prioridad a aquellos bandidos de la primera línea, a las guerrillas del M-19, de las FARC, del ELN, que haya permitido que en esta plaza pública
un grupo de indígenas se vista con los colores del ELN y tenga la imagen del Che Guevara. La protesta transcurrió sin alteraciones en el orden público. Somos pacifistas, creemos en Dios, la patria, la familia y el Estado. La inseguridad ha vuelto al país. No es más fácil y más lucrativo ser delincuente que ser un hombre de bien. Las condiciones de seguridad a nivel nacional se han deteriorado. No vamos a permitir por ningún momento que venga un presidente a gobernar solamente para 10 millones. Por la alta convocatoria, se prevén nuevas movilizaciones antes de mitad de año. Entre tanto, Ana, pues tenemos que hablar de la otra noticia que tiene que ver pues con lo que ha dicho el ministro del Interior, que dio una entrevista a un medio colega. Allí habló acerca de este tema de la negociación con narcotraficantes. Habló de eso, de negociación, no de sometimiento, y esto desató pues tremenda polémica. Paula, justamente por esa polémica, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pues tuvo que salir a aclarar esta situación. Es una iniciativa, él dice que no van a negociar directamente con los narcotraficantes, pero esta iniciativa va a pasar por el Congreso de la República. Una polémica se generó en las últimas horas por una entrevista que dio el ministro del Interior al noticiero CMI, en la que se refirió a las negociaciones con narcotraficantes. Con el narcotráfico hay que negociar. En Colombia hay que negociar con la delincuencia si queremos acabar toda la violencia. Ahora, negociar con nuestras condiciones, no dejarnos poner condiciones. Sí, por supuesto, pues se trata de negociar. Es lógico, es que uno negocia con quien está al margen de la ley. Ante la controversia, el propio presidente Gustavo Petro salió a aclarar en sus redes lo que quiso decir el jefe de la cartera política. Cuando el ministro del Interior dice que le gustaría un modelo de negociación con narcos como el de los Estados Unidos, lo que dice es que la negociación de los narcos no es con el gobierno, sino, como hemos dicho siempre, la negociación de los narcos es con la justicia. A eso se llama sometimiento a la justicia. Luis Fernando Velasco también salió a explicar lo que quiso decir con que se negociará con narcotraficantes. ¿Quién hace esa negociación con esos grupos a nombre del Estado? ¿El gobierno? No. Lo hace el Poder Judicial. ¿Quién dentro del Poder Judicial? Un fiscal de la República que quiere ayudar a desactivar una expresión de violencia, se puede sentar con estas organizaciones, colectiva e individualmente, y en el marco que ya le ha entregado el Congreso, hace la negociación, y esa negociación la termina avalando o no un juez de la República. En respuesta a la revista Semana, el fiscal Francisco Barbosa controvirtió lo que ha dicho el gobierno. Eso es falso. Aquí el único que ha manifestado interés de negociar con narcos es el gobierno. La fiscalía y los fiscales aplican exclusivamente la ley. Los términos de esa ley serán definidos por el Congreso y no por narcos o negociadores del gobierno. No es la primera vez que el fiscal ha hecho reparos a una eventual negociación con narcos. Hace semanas criticó la ley de sometimiento. Nos metieron un parágrafo en donde básicamente se está suspendiendo la ejecución de la pena de narcotraficantes en Colombia. No obstante, el presidente Petro en varias ocasiones ha aclarado que no es el gobierno, sino la fiscalía la que se encargaría del sometimiento de bandas criminales. Con el narcotráfico no se puede negociar el poder, sino que es el Poder Judicial el que tiene que negociar con ese tipo de agrupaciones. Porque se trata de un acogimiento a la justicia. La ponencia de la ley de sometimiento ya está lista, anunció el senador Ariel Ávila. No van a haber excarcelaciones masivas. Las penas se mantienen de 6 a 8 años en cárcel y 4 años de pena supervisada, para un total de 10 a 12 años. El proyecto empezará a discutirse en las comisiones primeras de Cámara y de Senado. Bueno, Mauricio, ahora sí ya lo tenemos con nosotros. Los saludo para que hablemos de estos dos temas, noticias muy importantes hoy, de las que está hablando también el país. Por un lado, esta manifestación multitudinaria, militares retirados llenando la Plaza de Bolívar como hace mucho tiempo no lo veíamos, en rechazo a muchas políticas del gobierno de Gustavo Petro. Y la otra noticia, lo que dijo el ministro del Interior, que se estrena en su cargo, pues digamos, entregando mensajes ambiguos que luego tiene que salir a aclarar.
Buenas noches, Paula, Anita, buenas noches a todos los que nos siguen en este momento. Efectivamente, dos hechos supremamente importantes los que estamos registrando. El primero de ellos tiene dos lecturas, esta gran manifestación, esta gran concentración de militares retirados, pensionados y víctimas del conflicto en la Plaza de Bolívar. La primera lectura muy simplista es la que está haciendo mucha gente, no por simplista deja de ser relevante, pero es simplista, y es cuantificar más o menos la cantidad de gente que se concentró en la Plaza de Bolívar, compararla con las concentraciones que ha logrado en sus dos balconazos el presidente Petro y decir, bueno, digamos que la oposición, en este caso la oposición de parte de los retirados de las fuerzas militares, está ganándole la concentración y la convocatoria al presidente Petro. Recordemos que los 4 motivos fundamentales por los cuales se concentraron estos pensionados y estos víctimas del conflicto han sido rechazo a las reformas del actual gobierno con un argumento especial porque pueden restringir la libertad y el orden. Ojo a eso. Segundo, apoyo a la fuerza pública. Los exmiembros de la fuerza pública apoyando a la fuerza pública en un momento en que la fuerza pública siente desde distintos ámbitos que no es suficientemente apoyada. Acuérdense ustedes cómo el secuestro de 79 policías fue terminado, caracterizado por el exministro del Interior, Alfonso Prada, como un cerco humanitario. Tercero, respeto a el rol constitucional de la fuerza pública como único garante del orden constitucional. Una referencia bastante directa a que no debería haber otros grupos armados, digamos que autorizados por el gobierno, andando por allí y teniendo la aptitud de estar ejerciendo un poder territorial. Y finalmente, el respaldo a la separación de poderes, es decir, 4 flancos muy claros de la actual coyuntura, pero sobre todo 2 muy relacionados con la fuerza pública. Una lectura un poco más sutil dirá, bueno, eso es respaldo a la fuerza pública en un momento en que lo pide, y una lectura un poco más sutil es no hay que tratar de calentar los ánimos, porque cualquiera dirá, claro, ahí está el ejército, ahí están los exmiembros de la fuerza pública, ahí están los exmiembros, los retirados del ejército, etcétera, etcétera. Creo que a estas alturas lo que menos conviene es arengar y animar confrontaciones de tipo ideológico entre las partes, más bien una oposición política razonable como la que se está planteando, pero no que unos son de un lado, otros son del otro, y los campesinos, si se subieron a la estatua de Bolívar y lograron bajar lo que habían subido las guardias campesinas. Creo que eso no conduce a nada distinto a profundizar la polarización e incluso a encender focos de violencia. Lo que sí debería hacer el presidente Petro es tomar atenta nota de esta movilización de los exmiembros de la fuerza pública, más allá de lo que hizo simultáneamente, que fue anunciar que va a tramitar con el ministro de Hacienda un aumento en las mesadas de los soldados y los miembros del ejército. Y el otro gran tema del día que estábamos registrando es esta salida en falso increíble, tan recién inaugurado el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pero con tanta experiencia en la política, una salida en falso que repite salidas en falso previas de este gobierno, que había dicho, nosotros negociamos con los actores alzados en armas con estatus político, pero con los que no tienen estatus político, sino que son criminales, sencillamente les ofrecemos sometimiento a la justicia, cuando en su momento les dijeron no es sometimiento porque le están adecuando las condiciones de la justicia, entonces se inventaron un nuevo término, acogimiento a la justicia. Pues bien, parece que el ministro Velasco no hubiera estado en esas discusiones, no hubiera atendido a esos distintos debates y vuelve y repite el mismo error que se ha cometido previamente. Y es decir, que efectivamente va a haber negociación. Digo error no porque no describa la situación actual. De hecho, se les propone una negociación a los grupos criminales. Lo que pasa es que el eufemismo habla de algo distinto y es esa especie de acogimiento. En últimas, si un criminal llega donde un fiscal y el fiscal le ofrece reducirle la pena, pues cualquiera se acordará lo que dijo el presidente Petro el fin de semana pasado: soy el jefe de Estado y por lo tanto soy jefe de la Fiscalía. Bueno, sumen 1 más 1 igual a 2. Pero y seguimos. Un informe del Grupo de Análisis del Mercado Laboral del Banco de la República concluyó que el alza en los costos laborales que implica la propuesta de reforma que presentó el gobierno recortaría al menos 450.000 puestos de trabajo formales. A esta afirmación respondió el presidente Petro, también el presidente de la ANDI, y hubo incluso cruce de trinos entre ellos.
Uno de los proyectos más polémicos que se discute en el Congreso es el de la reforma laboral, sobre el cual constantemente se conocen nuevos análisis. Ahora es el grupo de análisis del mercado laboral del Banco de la República el que trae un nuevo enfoque, que no deja bien librada la iniciativa oficial. De acuerdo con este nuevo estudio, cuyo coordinador es el hijo del ministro de Hacienda, Leonardo Bonilla, quien es PhD en Economía, la reforma laboral aumentará el desempleo en Colombia por el incremento en el costo laboral asociado a los salarios y a las indemnizaciones. Las cifras del estudio recientemente publicado por el Banco de la República coinciden al detalle con los análisis que habíamos hecho desde Fedesarrollo hace algunas semanas. En nuestros cálculos, esta reforma laboral podría generar un aumento de 2,1 puntos porcentuales en la informalidad laboral. Alrededor de 450.000 empleos formales se verían recortados en un horizonte de entre 3 y 4 años. Por el incremento en los costos laborales, el aumento que se calcula es de 3,2% y por las indemnizaciones 10,7%. Este informe se conoce en un momento en que la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha insistido en que el recorte en el pago a los trabajadores de extensiones a la jornada laboral y despidos sin justa causa han causado grandes pérdidas a los trabajadores. La funcionaria dice que escucha propuestas, aunque no cree en todas las cifras que le han presentado, ni en todo lo que dicen los empresarios. Este gobierno reitera su capacidad de diálogo, de concertación. Bienvenidos todos. No estamos de acuerdo con lo que ha planteado FENALCO, porque realmente hay cifras que son alteradas y no responden a la realidad del país. Lo que tenemos que tener claro es que a estos sectores no les interesa la reforma laboral, a estos sectores les interesa es que todo siga como está en el statu quo, porque aquí se han venido acostumbrando a que a través de los derechos sociales quieren seguir acumulando capital y haciendo ganancias. El reporte del banco recuerda que el empleo aumentó en febrero 3,6% en términos anuales, según la encuesta de los hogares del DANE, lo que equivale a 768.000 puestos de trabajo, manteniendo una ocupación estable. La ocupación rural detuvo su caída y la urbana dejó de crecer. Gremios, empresarios y centros de estudios también han llamado la atención por los efectos que trae la reforma laboral de ser aprobada como se presentó. Desde el sector de intermediación de productos se ha dicho que 80.000 repartidores se quedarían sin empleo y 75.000 comercios afectados con pérdidas superiores al billón de pesos. FENALCO estimó que la reforma haría perder muchos más empleos y destacó que el análisis del Banco de la República lo demuestra. El estudio presentado por el Banco de la República sobre el proyecto de reforma laboral, donde cuantifica 450.000 empleos destruidos, coincide plenamente con las cifras que ha presentado FENALCO. En ese sentido, somos enfáticos en decir que las cifras no necesitan ser adulteradas, como lo ha planteado la señora ministra del Trabajo. Pero también Fedesarrollo había hablado del tema y dijo que tanto la reforma laboral como pensional requieren de ajustes y dejó claro que la laboral se enfoca en proteger a los actuales empleados formales, pero que tendrá consecuencias indeseadas sobre los ocupados informales y los desempleados. La reforma laboral infortunadamente va en la dirección completamente contraria a lo que se requiere para incentivar la generación de empleo y especialmente el empleo formal. Asegura Fedesarrollo que el aumento del empleo informal en un contexto de desaceleración económica y tasa de desempleo del orden del 10% agravaría los problemas de deterioro del mercado laboral. Por eso hemos hecho un llamado al Congreso de la República, al Gobierno Nacional, para poder mejorar los elementos fundamentales y centrales de esta reforma laboral. La ANDI, por su parte, señaló que el documento que presentó no fue concertado e insistió que hay que crear formas de contratación que sean más flexibles. El presidente Gustavo Petro dijo que los técnicos del Banco de la República utilizan una metodología cuestionable e insistió que el nivel de empleo no está determinado por el precio del trabajo, como en la economía clásica, sino por el nivel de demanda agregada. Y en medio de la polémica tuvo un intercambio de mensajes con el presidente de la ANDI. Siempre desde el poder se ha dicho que si se aumentan los salarios, se aumenta el desempleo. Mentira. La historia del capitalismo europeo y norteamericano muestra sociedades de altos salarios con altísimo empleo. En Colombia se ha creído que volver al trabajador esclavo genera más riqueza. Mentira. Tenemos la productividad más baja de la OCDE. Colombia no puede darse el lujo de adelantar una reforma laboral que no solo no crea empleo, sino que lo destruye. Si vamos a dar el paso de hacer una reforma en este frente, lo mínimo es que, primero, cree empleo, segundo, reduzca informalidad, tercero, genere más actividad económica.
Bueno, ahí se va calentando este debate alrededor de la reforma laboral. Ya hemos anticipado algunas puntadas en emisiones anteriores de Red Más Noticias acerca de cuáles son las posiciones técnicas y las no técnicas que existen alrededor de estos argumentos. Lo fundamental: la reforma laboral eleva los costos laborales, mejora las condiciones de trabajo y mejora las remuneraciones en términos generales para aquellos que tengan empleo. La pregunta es si con reforma laboral se crea más empleo, se mantiene el mismo o se reduce. Ya fue la misma ministra del Trabajo, no otra persona, no un analista neoliberal, la que dijo esta reforma no está hecha para aumentar el empleo. Pero vamos un pasito más allá. Se elevan los costos laborales. ¿Qué hace un empresario? Un empresario puede, con ese aumento de costos laborales, pues tratar de trasladar ese aumento de costos a los precios y seguramente en una situación de auge económico podrá hacer algo de eso. Pero háganme ustedes el favor, si en una situación en la cual la economía va a pasar de crecer 7,5% como creció el año anterior a 1% este año, en una desaceleración que ya están viviendo los distintos sectores de la economía y los empresarios de la economía, si en esa situación el empresario va a decir voy a mantener la misma masa laboral, la misma nómina, le voy a aumentar los costos salariales y voy a aguantar, porque esa es la manera de generar mayor crecimiento y mayor dinamismo. En medio de una contracción de la demanda, en medio de una caída del crecimiento, lo más razonable que vaya a suceder o lo más predecible que vaya a suceder es que el empresario empieza o a reducir el empleo, es decir, a salir de personal que tenía empleado, o a pasarlo a la informalidad, algo indeseable por supuesto, pero en un país que tiene el 59 o el 60% de su mano de obra en condiciones de informalidad, pues no es raro pensar que vaya a haber un aumento de la informalidad. Ahí entra el estudio del Banco de la República, un estudio de técnicos del Banco de la República que lo que hacen es un cálculo de cuánto aumenta la reforma laboral, los costos salariales, corren un modelo y ven ese aumento en costos salariales en qué se traduce. Y concluyen, ustedes lo han visto en la nota de Ismael, que se pierden 454,000 empleos formales, que pueden pasar a la informalidad o se pueden perder sencillamente del todo, dependiendo de las circunstancias del dinamismo económico. Y es allí donde aparece el comentario del doctor McMaster de la ANDI, que dice: una reforma laboral, si es que se va a hacer, debería buscar aumentar el empleo, disminuir la informalidad y fuera de eso garantizar un aumento del crecimiento económico. Y es allí donde aparece el argumento del presidente Gustavo Petro diciendo: desde el poder siempre se ha dicho que un aumento de los salarios termina reduciendo el empleo. Falso. Vean el caso de Estados Unidos y vean el caso de Europa. Altos salarios, alto nivel de empleo. Sí, falta un pequeño eslabón: alta productividad del trabajo. Y él mismo dice en un mensaje posterior que tenemos una de las productividades del trabajo más bajas de la OCDE. Con baja productividad del trabajo, aumentar los salarios y la remuneración al trabajo se traduce en mayor informalidad o mayor desempleo.